cordial saludo a la amable audiencia, teleaudiencia de Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Estamos acá en la oficina del doctor Luis Guillermo Velázquez, con quien habíamos hablado a principios de este año, creo, sobre unos temas esenciales de la movilidad en la ciudad de Pereira. Él había dado algunos tips y desde ese momento varios de nuestros teleaudientes nos han pedido que volvamos a hablar con el doctor Luis Guillermo Velázquez, quien, como seguramente ya es de conocimiento de muchos de ustedes, fue durante un poco más de 7 años gerente de las autopistas del café, a quien le correspondió justamente iniciar todo ese proceso de lo que hoy en día se conoce como el tráfico vial, como la infraestructura vial entre las ciudades del eje cafetero, Pereira, Dos Quebradas, Pereira, Manizales, Armenia, e inclusive yo siempre vinculo a Cartago como parte de lo que es una composición geoestratégica del eje cafetero. No solamente porque pues Pereira y Cartago no están separadas por el río La Vieja, están unidas por el río La Vieja e históricamente, como lo dice Amparo Jaramillo en su libro Pindaná de los Cerrillos, estamos a 17 años de la celebración, si se puede llamar de esa manera, de los 500 años de la llegada de los españoles a este territorio. Interesante. Sí, correcto, porque fue 1540 el año en que supuestamente Jorge Robledo fundó a Cartago aquí, en el sitio donde se encuentra la Plaza de Bolívar de Pereira. Hagamos una breve pausa, un mensaje para nuestra teleaudiencia y regresamos enseguida con el doctor Luis Guillermo Velázquez. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Decía que estábamos acá en la oficina del doctor Luis Guillermo Velázquez, a quien agradecemos nos haya recibido para esta amable invitación a hablar de un tema muy esencial, doctor Luis Guillermo. ¿Cuál es la visión que usted, como hombre de una larga trayectoria, de una experiencia, y la experiencia no se improvisa, del desafío que tiene el próximo alcalde o alcaldesa de Pereira? Recordemos que hay 2 damas allí que están en disputa también de esta decisión de los ciudadanos para elegir a su próximo burgomaestro o burgomaestra. ¿Cuál es el desafío en materia de infraestructura vial? Porque es que estos trancones, da la sensación, doctor Luis Guillermo, de que no ha habido liderazgos en Pereira como para poner a la ciudad en el sitio que le corresponde en su posición geoestratégica de cruce de caminos en el territorio colombiano, del norte hacia el suroccidente, del suroccidente hacia el centro. Estratégicamente estamos muy bien ubicados, pero muy mal dirigidos, o yo diría que subdirigidos. Mil gracias, Luis, por la oportunidad y por su amable invitación a compartir estas ideas de un ciudadano que quiere a Pereira, que quiere lo mejor por esta ciudad. Yo le diría que los planteamientos de las solas obras que vienen haciendo algunos candidatos a la alcaldía de Pereira no son suficientes para entender el tema de la movilidad de Pereira. ¿Usted ha estado analizando eso? Sí, he estado analizando esas propuestas y eso no es suficiente pensar de que si voy a hacer 2, 3, 4 intersecciones, con eso cumplí mi programa de gobierno. Si nos pasamos 4 años más y 4 años más haciendo eso, de esa forma, esas soluciones, quiero decirles que en el mundo está demostrado que las solas obras de infraestructura van mucho más lento que las necesidades de movilidad de una ciudad o de una población. Entonces, lo primero que debemos comprender, y voy a hablar del caso de Cerritos, que quizás es el caso que más nos reúne a todos nosotros, porque es una ciudad en expansión lo que tenemos. Pensar de que la problemática de Cerritos la solucionamos en 4 años es inverosímil. Eso no hay forma de hacerlo en 4 años. Nadie se debería atrever a proponer eso. No, está equivocado, y si quiere ganar votos por esa vía, yo le digo desde allá a la comunidad, no se dejen timar por ese tipo de propuestas, ni más faltaba.
Y aquí hay candidatas que están proponiendo temas de mucho más largo alcance, yo me uno a ellas, y hay que pensarlo, Cerritos hay que pensarla por lo menos al año 2050. Me dirás, pero el año 2050, y le dije, sí, tenemos que salirnos del esquema de los 4 años, tenemos que tener la suficiente visión de poder entender qué es Cerritos al año 2035, cuántos apartamentos, cuántas soluciones de vivienda, ahora con toda esta densidad de construcción que estamos teniendo, porque pasamos de los condominios de 1.500 metros a los edificios que en 1.500 metros hacemos 200 y 300 soluciones de vivienda. Esa densidad lo que va a traer es mucho más tráfico, mucho más congestión, el caos va a ser mucho más grande, la complejidad de administración va a ser mucho mayor. Entonces ese inventario hay que hacerlo. Ese inventario hay que hacerlo al año 2035. ¿Cuántos apartamentos, cuántas casas vamos a tener allí viviendo en Cerritos? Yo le he dicho, al año 2030 hay algunos estudios que señalan que Cerritos va a ser una población, va a tener una población tan grande como la de Cartago. Eso ya es suficiente lío para resolver. Y esas poblaciones traer a valor presente todo el ingreso futuro que seamos capaces de recaudar vía impuestos prediales, por valorización y por otras fuentes que tendría un municipio como regalías, sobretasas, etcétera, que pudieran aportar a ese gran valor presente neto de unos ingresos. Hay que conseguir una gran bolsa. ¿Dónde está esa plata? No está en el municipio de Pereira, pero tampoco está en los bancos nacionales. Quizás nos ayude en algún tema de intermediación. Tenemos que pensar esto en empréstitos internacionales. Tenemos que ir a la banca multilateral, tenemos que ir al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos que ir a las agencias de financiamiento internacionales para entender que para convertir a Cerritos en una ciudad, que es lo que tenemos que hacer, vamos a necesitar recursos. ¿Así de grande es el desafío? El desafío es así de grande. Entonces, cuando tengamos una masa de recursos suficientemente financiada, pues hacemos unas proyecciones, una estructuración financiera hasta el año 2050, donde podamos establecer que unos recursos que podamos establecer hasta el año 2035, que podamos traer aquí, pero que podamos pagar hasta el año 2050, 25 años más adelante, de crédito, pues, que es lo que hoy se estructura, que no es difícil encontrarlo. Entonces ya empezamos a surtir el primer paso, y es ¿dónde están los recursos? Pero perdóneme, ¿por el mecanismo de concesiones o por APPs? No. Háblate de créditos internacionales, ya le buscaremos el mecanismo, bien sea porque vamos de largo plazo, bien sea porque estructuremos una fiducia, bien sea porque utilicemos un colector de recursos con una junta directiva y cívica de la mayor transparencia. Pues interesante, sí. Porque no podemos. Eso ya será parte de la estructuración final. Una vez que tengamos cuantificada la masa de recursos, hagamos los inventarios de educación, los inventarios de salud, los inventarios de seguridad, los inventarios de movilidad, los inventarios de que tenemos que entender de que lo que tenemos es una ciudad en desarrollo, no tenemos andenes, no tenemos alamedas, no tenemos un parque, no tenemos un ágora para donde la gente vaya a hacer ciudad. Deme un paréntesis, porque me está dando usted paso para hacer un comentario alrededor de la tendencia del tipo de población que está ocupando el territorio en este momento. Los indicadores muestran en el DANE que las ciudades de Manizales y Pereira ocupan el primero y segundo lugar en crecimiento, en tendencia de crecimiento de población mayor de 50 años, o sea, unas ciudades de viejos. Y los viejos, las personas ya de edad como nosotros, usted y yo, pues ya no es hora, podemos vestirnos como muchachos, pero ya los años pesan y cuentan. Tenemos unos modus vivendi y unas maneras de desplazarnos completamente diferentes a las de los muchachos. Total. El tema de la economía plateada y tuya también es real. El mundo es eso, es una realidad del mundo. Vamos a tener necesidades de movilidad diferentes. Y espacios para las personas adultas. Diferentes. Eso no existe en Cerritos. Entonces, eso va a costar plata. Entonces, si logramos entender que esto es un tema... En Cerritos, ¿verdad? No hay parques, ¿no? No hay un parque. No, en Cerritos pensamos que en Cerritos es para ir a la casa a 100 kilómetros por hora y nos morimos de la ira porque hay un trancón. Pues claro, tenemos la ciudad Pereira, trancón del eje, porque no tenemos cómo movilizarnos. Pero entendamos de que esto hay que ponerlo en perspectiva. 2050. Al 2050. Sí, y que las soluciones puntuales... La palabra perspectiva me gusta a mí mucho. Hace ya mucho tiempo en la Universidad Libre nos la explicaban, y para la audiencia que no la entiende bien,
mucha gente seguramente sí, pero quiero recalcarlo. La prospectiva consiste en anticipar tendencias. O sea que si la tendencia es el transporte multimodal, que quiero hablar de eso más adelante con usted, pues la ciudad tiene que comenzar a hacer ya transporte multimodal para anticiparse a esa tendencia. Correcto. Quien le habla tiene una maestría en pensamiento estratégico y prospectivo. Correcto. Yo hago prospectiva. Usted es profesor de la Universidad Javeriana. Y terminé una maestría, pero la terminé a los 65 años. En prospectiva empresarial. Sí, por eso está hablando con tanta propiedad de este asunto. Y lo que hace la prospectiva no es más que capturar unos factores que hay sobre el entorno, y esos factores lo que tienen son tendencias de cambio que tenemos que incorporar porque necesariamente los territorios son dinámicos y se transforman en el tiempo. El futuro tenemos que construirlo. Pero no nos dejemos echar paja pues, de aquellos candidatos que nos vienen a decir que en 4 años solucionan este problema de movilidad con 4 horas. No, yo creo más en las candidatas que nos está hablando de largo plazo, para no poner nombres, pero se identifica claramente, porque eso sí es ponerle un elemento más de planeación y división a una ciudad. Entonces, entendámonos qué es lo que tenemos que hacer para entender que en las ciudades que existen recursos. Lo que pasa es que a eso hay que ponerle perspectiva y estructuración, darle forma, buscar mecanismos de financiación, buscar opciones, buscar alternativas. Y no le pongamos nombre todavía, ni concesiones, ni obras, no. Hay que estructurarlo, eso sí. Un vehículo que esté lo suficientemente blindado, porque suficiente experiencia tenemos con lo que pasa con los presupuestos cuatrianuales o cada 4 años. La pregunta que le hacíamos inicialmente al doctor Luis Guillermo Velázquez es la de qué clase de ciudad deben pensar y hacer los próximos gobernantes de Pereira. Y ya le metí la palabra gobernantes en plural, por una razón muy sencilla, porque de acuerdo con lo que está planteando del 2050, no tenemos ya que hablar del próximo alcalde o alcaldesa, sino de los próximos, por lo menos 5 o 6 alcaldes pensados sobre un eje estratégico de planeación. ¿De qué naturaleza? Nos lo va a contar a continuación, después de este mensaje muy importante aquí en Puntos de Vista. Doctor Luis Guillermo, llevamos ya 12 minutos de diálogo y no hemos ni empezado, porque es que esto es un tema muy apasionante. Estamos hablando de una campaña política como la que tenemos en este momento, con 6 candidatos a la alcaldía de Pereira, ¿cierto? 4 muy claramente definidos como opcionados, 2 muy superopcionados, pero en política la única verdad es la única verdad es lo que ya pasó. O sea, cuando ya conozcamos el resultado, pues se terminará la incertidumbre de quién fue el alcalde o alcaldesa. Pero una vez elegido, arranca la otra incertidumbre. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Así es, ¿cierto? Y así funciona la cosa política. En ese orden de ideas, este proyecto que usted plantea, esta idea, esta ecuación que usted está planteando como desafío para las próximas administraciones, es de largo plazo. Es que las ciudades no se pueden concebir en el corto plazo. Una ciudad es un sistema demasiado complejo para entender que todas las complejidades de una ciudad la vamos a solucionar en 4 años. Ese alcalde no ha nacido ni va a nacer. Esto hay que ponerle, por eso es que las ciudades en Europa, las ciudades en Japón, las ciudades que están marcando de alguna forma nuestra pauta, nuestro liderazgo, son ciudades que tienen programas concebidos a largo plazo, que son ciudades que han implementado la perspectiva en su desarrollo de ciudad. Pero 4 horas que ponen, 4 intersecciones que ponen, no nos van a solucionar para nada la movilidad. Hay que entender una cosa que es fundamental. Quienes se mueven son las personas, no los carros. Entendamos entonces que tenemos que movilizar es personas. Y cuando movilizamos personas, ¿quién dijo que el único sistema de movilidad era el carro? No, las ciudades son sistemas multimodales de transporte, donde tiene que haber espacio para la bicicleta, donde tiene que haber espacio para la moto, donde tiene que haber espacio para el carro, para la patineta y para el que viene a pie.
Yo me pongo a ver, por ejemplo, el tema de los colibríes, y yo nunca me opondría a las obras, porque bienvenidas las obras que sean, y sí, serán necesarias, porque por supuesto que hay que hacer obras, pero de largo alcance, como lo he dicho. Pero yo pregunto, ¿cuál es la filosofía multimodal de los colibríes? Yo no conozco, y quiero que me corrija usted como periodista, y usted que estaba al frente de todo esto y que conoce más del tema de las noticias y de lo que pasa en la ciudad. ¿Allá tenemos considerado cómo opera el megabús? Sí, hay una línea para el megabús y hay una ciclovía de 3 metros de ancho. El alcalde Amaya lo ha explicado en repetidas ocasiones. Lo que ocurre es que he tenido conocimiento que ha habido algunas modificaciones en el diseño. Muy bien. Entonces no sabemos si en ese diseño le han hecho algunas variantes o algunas modificaciones a lo que estamos hablando de una vía para el megabús, una vía para una ciclovía o ciclorruta mejor, lo suficientemente generosa, y obviamente la vía en el diseño original es de 43 metros. Estamos pendientes de alguna mirada a ese proyecto. Muy bien, y qué bueno que así sea, porque lo que le quiero decir finalmente es que las vías son para incluir a la población. Sí. Y tenemos también entonces que considerar que Galicia, Puerto Caldas y Caimalito hacen parte de una comunidad que se llama Cerrito. Cerrito no soy el estrato 6 o los edificios que estamos haciendo. Esa comunidad es real. Este fin de semana, la persona que trabaja en la casa tuvo un accidente con una moto porque vive atravesando el Tigre. Por fortuna no pasó a mayores, pero esta es la realidad que tenemos que resolver. Tenemos que ser incluyentes en estas soluciones de transporte. Por eso hablo de transporte multimodal. Y seguramente Pereira y las ciudades tendrán que migrar hacia eso, porque no es solamente el carro. Entonces, las estaciones tendrán que ser concebidas en espacios importantes para que las personas que lleguen a los diferentes modos de transporte, incluyendo el de a pie, puedan tener facilidades de transbordo para saber que pueden hacer intercambio. Y seguramente en ese intercambio modal vamos a tener menos congestiones en el tráfico. De manera pues que el reto no es menor. Yo dudo que ese reto se pueda hacer en 4 años. Yo creo que allá quiero ir. Hay mucha retórica. Allá quiero ir política, porque yo creo que no sobra el espacio de ninguna manera para que demos un diagnóstico o una recomendación, si es del caso, al próximo alcalde o alcaldesa que debe sentar las bases para un nuevo POT, porque de lo que estamos hablando es de la ocupación del territorio. Después de este mensaje, por favor. Un derroche de creatividad y experiencia actoral abrió la Secretaría de Cultura de Pereira semanalmente para presentarle a la ciudad el Viernes de Teatro, un espacio en que los diferentes colectivos teatrales muestran todo su talento. El Viernes de Teatro se programa en los principales escenarios culturales del gobierno de la ciudad, pero también en algunos descentralizados. La programación se publica en las redes sociales de la Secretaría. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Doctor Luis Guillermo, para finalizar, la ciudad requiere un nuevo POT. El que tenemos ya es anacrónico, está... Sin duda, pero más que un POP, lo que la ciudad requiere es que le intervengan. Los territorios son para intervenirlos, los territorios son para ordenarlos, los territorios no son para que se desarrollen en función del libre albedrío, entre comillas, de un POP, de un POT. Hay que intervenir los territorios, hay que saber qué áreas son para salud, para colegios, para comercio, para industria, para logística, para los mismos servicios religiosos. De acuerdo. No, es que no existe nada de esto. Asistimos a la misma capilla queridísima en Cerritos hace 35 o 40 años y no ha pasado nada en el ordenamiento vial cuando salimos de misa de ella. Allá no hay, yo lo he dicho, no hay una carrera, no hay una calle, no hay una avenida, nada conecta con nada. Es hora de que eso empiece a conectar, pero además de eso Pereira tiene otros retos muy importantes hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con la logística de largo alcance y con una ciudad que va siendo un centro logístico de conexión muy importante en el eje cafetero y en el occidente del país? Hay que empezar a entender cuál va a ser el papel que va a jugar el puerto de Buenaventura con el Urabá. Ya tenemos Mar 1, Mar 2, ya tenemos el túnel del Toyo ya en desarrollo, va a conectar con Bolombolo, Bolombolo con Pacífico 2, Pacífico 2 con Pacífico 3. ¿Cómo vamos a
a tener la ruta entre el Ingenio Risaralda y Mediacanoa para conectar con Buenaventura. Ese es un corredor logístico de la mayor importancia. Todas esas sinergias y esas ventajas competitivas que nos van a poner en conexión con el mundo, con Norteamérica y Sudamérica, a través de los clústeres logísticos que van a estar en desarrollo, son temas que tenemos que empezar a capturar mucho más allá de lo que se ha propuesto con la PLEC. Ahí hay temas de verdad muy de fondo, porque van a generar mayor presión de servicios de movilidad a la ciudad. Ojo con eso, doctor Luis Miguel, porque está tocando usted, doctor Luis Guillermo, está tocando usted metiendo el dedo en la llaga, tocándole el punto neurálgico al asunto de desarrollo de infraestructura vial, porque si la plataforma logística del eje cafetero que se está construyendo en la Virginia y que convierte a Pereira y la Virginia y Dos Quebradas en un sitio de transporte de carga pesada de alto nivel, de otro nivel diríamos, de alguna manera, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a Zaragoza, España, que es un centro logístico, el centro logístico de Europa, en Memphis, en Estados Unidos, que es donde está nada más y nada menos que FedEx, ¿sí? La Federal Express. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista agradecemos la sintonía y los invitamos para que escuchen mañana el próximo programa con el doctor Luis Guillermo Velázquez, quien, como lo acaban de escuchar, tiene una vasta experiencia en estos temas y no podemos dejar pasar desapercibida o inadvertida la oportunidad para sacarle todo el jugo posible. Hasta una próxima oportunidad, o sea, mañana. Gracias.